Bienvenidos, jóvenes, a esta clase virtual número 10, según la numeración que llevo de la secuencia de clases. En el folleto 2, de hecho, la última parte del folleto 2, vamos a ver cómo calcular la transformada de Laplace de una función que se define a trozos. ¿Qué significa una función a trozos? Básicamente, vamos a definir una función f1 definido en un cierto intervalo, en el intervalo de 0 cerrado a abierto, y vamos a definir otra función que se llama f2, que se define para la variable mayor que a, es decir, de a más infinito. Yo ya les había explicado cómo calcular la transformada de Laplace usando la definición de integral impropia de esto. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la transformada de Laplace de una función a trozos usando la función Heaviside, que fue la última función que vimos en la clase anterior. Entonces, vean qué interesante. Resulta ser que esta función f de t, que claramente es una función a trozos o por partes, se puede escribir de esta forma. Vean esta forma tan interesante como lo podemos escribir. La función f se puede escribir como la función 1 más Heaviside centrado en a multiplicado por la segunda función menos la primera función. Ok, voy a explicar por qué esta forma de representar la función f de t tiene todo el sentido con respecto a la función a trozos. Entonces, aquí abajo tengo un pequeño dibujo para que ustedes visualicen qué está pasando. Lo que está pasando es que la función a trozos está dividida por un valor a. Entonces, de 0 a en ese intervalo, f1. De a más infinito, tenemos esta función f2. Entonces, la estrategia es la siguiente. La estrategia es definir la función original como la primera función más Heaviside. Vea que este Heaviside está centrado justamente en el valor a, que este valor a es el valor que divide los dominios de las dos funciones. Paréntesis, multiplicado, el Heaviside multiplica a f2 menos f1. Ok, voy a explicar por qué esta fórmula tiene sentido en este contexto. Vamos a ver. Resulta ser que si la variable t es menor que a, o sea, si estamos en la primera región, Heaviside vale 0. ¿Se acuerdan por qué Heaviside vale 0? Porque la función Heaviside es una función de apagado o encendido. Recuerden que Heaviside solo puede tomar el valor 0 o el valor 1. Vale 0 si la variable está por debajo del valor a. Pero si la variable es mayor o igual a, la Heaviside vale 1. Entonces, por ejemplo, si yo llego y sustituyo, este 0 en esta expresión de acá, pues el segundo término vale 0. Entonces, si el segundo término vale 0, esta fórmula llega a esto. Entonces, si uno agarra esta fórmula y la simplifica, van a llegar a esto. ¿Qué quiere decir? Que f de t es igual a f de 1, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque tiene sentido que cuando t es menor que a, la función coincida con f1. Muy fácil, porque recuerde que si la variable t está por debajo de a, la función asociada es f1. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy explicando es que si yo agarro esta fórmula que está en el cuadro rojo, y si la variable t es menor que a, el Heaviside vale 0, por lo tanto solo queda f1. Ahora vamos a analizar qué pasa si la variable t es mayor que a. El Heaviside vale 1. Entonces, si yo sustituyo que esto lo de Heaviside vale 1 acá, entonces cuando simplifico, recuerde que agarramos esto de acá y lo trato de simplificar. ¿Cuánto se simplifica? Queda F1. Este F1 es el primero. Más el Heaviside, que vale 1, por
F2 menos F1. Pero vea qué interesante. Esta F1 que está sumando se cancela con este F1 que está restando. Es decir, se cancela. Voy a usar un color aquí morado. Se cancela esta F1 con esta F1 y al final, ¿qué llegamos? Al final llegamos exactamente a F2, lo cual tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque si la variable t es mayor o igual que a, la función involucrada es la de F2. Lo cual quiere decir que entonces estas dos cosas son equivalentes. Lo que tengo arriba como función a trozos es exactamente lo mismo que lo que tengo abajo usando la función Heaviside. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué conviene la segunda forma? Porque si yo quiero calcular la transformada de Laplace de la función f, sencillamente le aplico la transformada de Laplace de esto que está aquí. Y como ya sabemos cómo calcular la transformada de Laplace cuando aparece la Heaviside, entonces matemáticamente sí se puede calcular esa transformada si uso esta forma, si utilizo esta forma de acá. ¿Ok? Entonces, este es en el caso en que yo tengo dos funciones. Si yo tengo dos funciones, lo vamos a representar de esta forma. La primera función más Heaviside por la segunda función menos la primera función. Ese es en el caso que tengo dos funciones. Voy a aprovechar de una vez para explicarle qué pasa si tengo tres funciones a trozos. ¿Ok? Voy a irme un poquito más al final de este documento para explicarle qué pasa si yo tengo tres funciones. A lo más puede que le salgan tres funciones. Casi siempre en el examen solo le salen dos funciones, pero yo personalmente explico qué pasa con tres funciones para que ustedes tengan la idea. Vea qué fácil. Yo tengo una función a trozos F1, F2 y una función F3. Hasta ahí todo está claro. Lo que está pasando es que la función F1, la variable es mayor o igual que 0, pero menor que A. La función F2, la variable t es mayor o igual que A, pero menor estricto que B. Y la última función, la variable es de B hacia infinito. Pues resulta ser que esa función a trozos con tres funciones involucradas se puede escribir de esta forma. Vea qué interesante. La primera función más Heaviside aplicado en A, f de 2 menos f de 1, aparece una segunda Heaviside, pero ahora aplicado al extremo B, f de 3 menos f de 2. Bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando básicamente es lo siguiente. Yo tengo un intervalo partido en 3, de 0 a A, de A a B y de B a infinito. F1, F2, F3. Entonces, lo que quiero es buscar una forma equivalente de representar esta función a trozos mediante la función Heaviside. Entonces, ambas expresiones son equivalentes, pero es más práctico usar la última forma para efectos de transformada de Laplace. Entonces, vean lo que hacemos. Vamos a poner la primera función más y ponemos un primer Heaviside. Este primer Heaviside está centrado en el primer valor, que en este caso es A. Agarramos la función F2 y le restamos la función F1. Entonces, este primer paréntesis es la segunda función menos la primera, Más aparece otro Heaviside, pero ahora centrado en B. Como estamos en el extremo B, agarramos el f de 3 y le restamos el f de 2. Es decir, f de 3 menos f de 2 en paréntesis. ¿Ok? Esa sería la aplicación de Heaviside en una función a trozos con tres subfunciones continuas. Veamos un ejemplo en el caso de tres funciones, porque los ejercicios que yo tomo para la clase son de dos funciones, porque son ejercicios
de exámenes. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa con 3? Y luego me devuelvo a los ejemplos propuestos para esta sesión. Muy bien, vea qué fácil. Yo tengo una función t a la 2 que está definida de 0 a 3. Entonces, quiere decir que cuando yo planteo la función f de t, pongo primero la t de 2, luego ponemos la Heaviside. Vea que la Heaviside está centrado en 3. Y ahora, ¿de dónde sale este seno y esta t cuadrada? Recuerda que tengo que agarrar la segunda función y hay que restarle la primera. Entonces, este primer paréntesis es f de 2 menos la primera función. Luego me doy cuenta que el otro extremo calza en 6. Entonces, el segundo Heaviside sería en 6. Ahora, ¿de dónde sale este raíz de t y de dónde sale ese seno de t? Es básicamente agarrar la función 3, restarle la función 2. Entonces, esto que está escrito aquí es básicamente una forma equivalente a una función a trozos. La única diferencia es que esa última forma está usando Heaviside, usando la función Heaviside. ¿Ok? Si estoy claro con eso. Pongo la línea aquí final, no porque terminamos la clase, sino porque esta es la última línea del documento. El documento tiene 8 páginas. Esta es la última página del documento. ¿Ok? Perdón que haya empezado en orden distinto, pero quería explicar con eso. ¿Ok? Entonces, ahí tiene un ejemplo de función a trozos usando Heaviside para 3 subfunciones. Muy bien. Me avisan, no sé si alguien tiene alguna observación y si no, pues ahora sí ya puedo devolverme a resolver algunos ejercicios. Ok, entonces ahí viene un pequeño comentario. Bueno, ya estos son algunos ejemplos que vamos a resolver a continuación. Entonces, ya tienen claro que esta fórmula es usando Heaviside para una función atroz. Muy bien. Resulta ser que, como quiero calcular la transformada de Laplace, porque esa es la idea, necesitamos echar mano a un teorema que se llama el segundo teorema de traslación. ¿Por qué ocupamos este teorema? Porque es el teorema donde aparece justamente la función Heaviside. ¿Ok? Entonces recuerden, si yo quiero calcular la transformada de Laplace a una Heaviside, esta Heaviside está centrado en t igual a y resulta que está multiplicada por una función que también está centrado en a. Esto, el resultado es e a la menos a por s por la transformada de la función omitiendo la traslación. Vea que aquí en esta t se omite la traslación. Y hay que aclarar que aquí lo que me interesa es que está centrado en A, pero siempre se le pone un menos delante de la A, ¿verdad? Entonces, ese menos no tiene nada que ver con el centrado, simplemente es un menos delante del centro, que en este caso es la A. Este es el segundo teorema de traslación. Sin embargo, la clase pasada le expliqué que muchas veces va a suceder que la función f de t no viene trasladada. Bueno, no pasa nada. Si la función f de t no tiene la traslación, entonces, cuando me refiero a la traslación, me refiero a la traslación t menos a, para que sea la misma que la Heaviside. En caso de que no la tenga, no hay problema. Igual, colocamos la exponencial, pero hay que hacer un efecto compensatorio. El efecto compensatorio es que la variable t hay que sumarle a. Es decir, aquí básicamente se le compensa con una traslación sumada, una compensación de una traslación.
Esta es la segunda versión del segundo teorema de traslación. ¿Ok? Recuerde que en el formulario del examen solo aparece la primera versión, pero ya ustedes saben que a mí me gusta dar un poquito más de fórmula para que se le facilite a la hora de resolver ejemplos. ¿Ok? Bueno, ahí recordamos el segundo teorema de traslación y entonces hagamos un par de ejemplos para que a ustedes les quede muy claro. Muy bien. Queremos calcular la transformada de Laplace de la función f. Claramente está definida a trozos. ¿Ok? Entonces vamos a lo siguiente. Solución. Note que, note que la función f de t se puede escribir como la primera función, recuerde que la primera función es t a la 2, más Heaviside, ¿en dónde? El Heaviside se aplica en el extremo 4 de t menos 4 por, y ahora agarramos la segunda función y le restamos la primera función. Listo. Lo que yo acabo de explicar es justamente esa primera línea. Es cómo se representa una f de t usando Heaviside. Bueno, una vez que ya tenga eso escrito así, entonces aplicamos la transformada de Laplace. Si yo le aplico la transformada, recuerde que como esto es una suma, esto es lo mismo que decir la transformada de t a la 2 más la transformada de Heaviside en t menos 4 multiplicado por 8t menos t a la 2. Bueno, la transformada de t a la 2, recuerden que es 2 factorial dividido entre s al cubo. Esa transformada no tiene ningún conflicto a calcular. La que tiene más abajo es la segunda transformada. Como aquí tengo una exponencial en 4, por el segundo teorema de traslación queda e a la menos 4s. Por la transformada. El problema es que esta función no lleva la traslación. Si estamos claros que esta función no lleva la traslación t menos 4. Entonces, hay que hacerle el efecto compensatorio. ¿Y qué significa compensarlo? Significa que en vez de poner t, pongo t más 4. Menos, y en vez de poner t, pongo t más 4. Esa es, pues si lo quieren ver, la segunda versión del segundo teorema de traslación. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿cómo hago para desarrollar esa transformada? Muy bien, tenemos que recurrir a masa general, multiplico 8 por t, multiplico 8 por 4. Y esta fórmula notable hay que desarrollarla. Esto es una fórmula notable. Entonces, hagamos ese cálculo. Vamos a ver cómo nos va. Y 8 por t, 8 por 4, 32. Menos, pongo paréntesis. ¿Por qué pongo paréntesis? Porque este menos le va a cambiar el signo a los términos que vienen. Y el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 8t, más el cuadrado de 4. 4 a la 2 da 16. Cierro cochetes aquí. Bueno, lo demás, bueno, si quieren lo demás, al final lo copio. Es que estar copy, al final lo mismo. Al final lo que me interesa es resolver esta parte. Entonces ya ahorita copio la parte anterior. Ahora bien, aquí este menos le cambia el signo a este. Entonces realmente queda así. 8t más 32 menos t a la 2 menos 8t menos 16 y vea qué bonito.
Este 8t se cancela con este 8t. Está bastante bien que se cancele para que sea más reducido. Entonces me queda la transformada de menos t a la 2 y 32 le resto 16 da 16 positivo. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo se calcula esta transformada? Muy sencillo. Esto se calcula como saco el menos, la transformada de t a la 2, saco el 16 por la transformada de 1. Y bueno, la transformada de t a la 2 es exactamente lo mismo que esto que está aquí. 2 factorial entre s a la 3 y la transformada de 1 es 1 sobre s. Quiere decir que la respuesta final sería menos 2 factorial entre s al cubo más 16 por 1 sobre s. Esa es la respuesta. Claro, necesito copiar y pegar lo demás, pero ya esa es la respuesta. Que por cierto, 2 factorial vale 2, entonces tú puedes poner 2 entre s al cubo más e a la menos s, y lo que voy a hacer es copiar y pegar esto. Entonces copio y pego esto, lo ponemos, perdón, aquí es un cubo, yo lo copié mal de eso. Entonces nada más llega y copia, pega esto, lo pega aquí, porque es lo mismo, lo pega aquí, luego lo pega aquí, y finalmente lo pega aquí en la respuesta final. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos la respuesta al problema. ¿Ok? Recuerde que esto es una multiplicación, 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 multiplicación. Bueno, sí, eso queda claro que es una multiplicación. Y entonces esa es la respuesta. Entonces, en resumen, la transformada de Laplace de una función a trozos se utiliza Heaviside. Y para resolver una Heaviside ocupa el segundo teorema de traslación. Voy a poner aquí mejor nombre completo. Yo sé que ustedes me entienden, pero a veces uno dice algunas cosas y si no está escrito, entonces le puede confundir un poco la idea. Segundo teorema de traslación. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Esa es la respuesta a ese ejercicio. ¿Ok? Nadie me preguntó, pero supongo que sí se lo saben, cuál era la fórmula notable, ¿verdad? Bueno, nadie me lo preguntó, pero bueno, yo creo que no está mal de recordarla. La fórmula notable, cuando uno le va al cuadrado, es básicamente el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo cuadrado. Bueno, eso nada más para que quede ahí en los apuntes, como dicen en el acta de la clase, quede ahí ese recordatorio. Bueno, ¿alguna duda con este ejemplo? De mi parte no, profe. Excelente. Ok, está claro, muy bien. Ok, este es un primer ejemplo, un ejemplo clásico, normal. Obviamente hay que entender bien cada paso, pero es un ejemplo, digamos, de los usuales en este tema. El segundo ejemplo, el detalle que el segundo ejemplo es una ecuación diferencial. Bueno, antes de seguir, voy a recordar la forma inversa del segundo teorema de traslación, que lo que hice es, si yo quiero calcular una transformada inversa, estamos hablando de inversa, ¿ok? Pero resulta ser que en esa inversa aparece una exponencial de este tipo, multiplicada por otra función, entonces esa exponencial, aplicando el proceso inverso, llegan a esta Heaviside. Y lo que queda es calcular la transformada inversa de esta función, pero al puro final tenés que trasladarla. Entonces, una vez que usted resuelve esta transformada inversa, al puro final se traslada. ¿Ok? Resulta ser que el segundo ejercicio es una ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque es resolver y segunda más y prima igual a f de t. Bueno, la clase pasada resolví un ejercicio.
Sin embargo, no quiero resolver este ejemplo ahorita. Por cierto, ¿por qué si la pregunta es una ecuación diferencial que tiene que ver con lo que estamos viendo? Bueno, mucho que ver, porque resulta que la función f de t, que está aquí a la derecha, está definida a trozos, lo cual eso implica que para trabajar esta función a trozos hay que usar Heaviside. Pero bueno, dejemos esa dependiente porque necesito recordarle un poquito cuáles eran las fórmulas para calcular la transformada de la segunda y la primera derivada. Entonces, aquí es donde sí tengo que volverme al inicio del documento. Entonces, perdón que me devuelva, pero es para poder hacer un repaso teórico de cómo se resuelve una ecuación diferencial. Entonces, la clase pasada les expliqué, o lo voy a recordar, que si queremos resolver una ecuación diferencial, necesitamos una formulita para calcular la transformada de una primera derivada, la transformada de una segunda derivada, la transformada de una tercera derivada. En el examen, en realidad solo aparece la fórmula general, pero es muy sencillo entenderlo, porque recuerde que siempre se pone aquí S al cubo y S, le baja el grado a la S cuadrado Y0, le baja un grado a la S1 Y', y después luego se desaparece. Y si aquí pone Y0, luego aparece Y', luego aparece Y segundo. Aquí se pone S cuadrado YS, se le baja el grado a Y0, y aquí se aparece la Y'. Y aquí se pone SYS, y aquí se aparece la S, pone Y0. ¿Qué es básicamente esta fórmula? Esta fórmula lo que está diciendo es que la S empieza a bajar de grado. El primer término es YS, el segundo término es Y0, el tercer término Y', el que sigue Y segunda, el que sigue Y tercera es 0, y hasta llegar a la n-1 derivada evaluada en 0. Ok, entonces, de momento, lo que yo ocupo que ustedes me recuerden muy bien es esta primera formulita, que es la fórmula para una primera derivada, y esta segunda formulita para una segunda derivada. ¿Ok? Aclarar, aclarar que esta notación de Y mayúscula de S, esa notación de Y mayúscula de S lo que representa es la transformada de una Y minúscula en variable T. ¿Ok? Eso es lo que representa. Y recuerde que si la ecuación diferencial es de orden n, entonces necesito n condiciones iniciales. Necesito la y0, la y'0, la y segunda, hasta la yn-1. En realidad, aquí es la n-1 derivada. De hecho, puse hasta la enésima. Pero no, en realidad, de eso usted se da cuenta. Por ejemplo, para la y tercera ocupo la segunda. Para la y segunda, o sea, en realidad, aquí hay un pequeño error teórico. Aquí en realidad yo ocupo hasta la n-1 derivada. ¿Ok? Eso es lo que ocupo cuando es de orden n. Y para resolver una ecuación diferencial se hacen tres pasos importantes. Primer paso, aplicar transformada en ambos lados de la igualdad, o sea, toda la ecuación diferencial. Segundo paso, cuando ya le aplicó la transformada, despejar la variable y(s), y una vez que ya despejó la variable y(s), aplica transformada inversa. ¿Por qué aplica transformada inversa? Porque cuando usted ya tiene la YS y se le ocurre a usted aplicarle la inversa, si usted le aplica la inversa a la Y mayúscula de S, lo que va a obtener es la YT. Y curiosamente, la YT viene siendo la solución de la ecuación diferencial. Viene siendo la solución a la ecuación diferencial. Ok, entonces, en tres pasos se resuelve la ecuación diferencial. Claro, esos pasos pueden llevar tiempo. No digo que estos tres pasos son inmediatos, pero lo que quiere decir es que son los tres pasos para abordar un problema de ecuación diferencial en transformada de Laplace. Entonces, recordar aquí que la transformada es cero, y la transformada inversa de y(s), ya lo expliqué, eso me da la solución general y minúscula de t.
Bueno, en la clase pasada se resolvió un ejercicio. Hoy voy a resolver un segundo ejercicio para que les quede claro cómo se resuelve una ED con transformada. Listo. Entonces, echemos a andar el problema. Voy a poner aquí solución. Entonces, supongamos que la función y depende de la variable t. Resuelva la siguiente ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de orden 2. Me están diciendo que y de 0 vale 3 y que la primera derivada en 0 vale menos 7. El primer paso es aplicar transformada de Laplace en la ED original. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que usted le aplica la transformada al lado izquierdo y la transformada al lado derecho. De una vez lo voy a separar. Como estos son tres sumas, lo separo en tres transformadas de una vez. Entonces sería la transformada de la segunda derivada más 2 por la transformada de la primera derivada más 5 por la transformada de y. Y en el caso de la transformada de 0, vale 0. Bueno, mejor lo pongo porque luego pueden haber confusiones. Pero la transformada de 0 vale 0. ¿Cuál es la fórmula de la segunda derivada? S cuadrado ys menos s multiplicado por y0 menos y' de 0. ¿Cuál es la fórmula para la primera derivada? Ok, voy a poner el 2 y pongo el paréntesis y dentro del paréntesis la transformada. S, ys menos, menos y0. ¿Ok? Y en el caso de la transformada de y, no se les puede olvidar que la transformada de una y minúscula lo que da es una y mayúscula en variable s. Entonces ponemos aquí 5 veces la y de s y lo igualamos a 0. Ese es el primer cálculo. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo que voy a hacer es cambiar la y de 0 por 3, porque esto vale 3, cambiar la y' de 0 por menos 7, porque eso es lo que vale, cambiar esta y0 por 3, entonces si yo sustituyo esos valores, nos va quedando esto. S a la 2, ys, menos 3s, menos por menos da 7 positivo. Recuerde que este 2 multiplica esto y multiplica lo que da aquí, o sea, más 2s ys. Si esta cosa da menos 3 y lo multiplico por 2, me da menos 6 más 5 y es igual a 0. Esa es la primera parte. Segunda parte. Vamos a despejar la incógnita YS. Lo que pasa es que YS aparece 1, 2 y 3. ¿Qué tenemos que hacer? Agruparlas y sacar un factor común. Entonces, si yo aplico un factor común, con un paréntesis grande, el primer término me sobra S a la 2. El segundo término me sobra 2S. Y el último término me sobra el 5. Ok. Y todo lo demás que no depende de YS lo paso a sumar. El menos 3S pasa al otro lado a sumar como 3S. Y ahora, ¿qué pasa con el 7? ¿Qué pasa con el 7 y el 6? Y el menos 6. Bueno, si usted lo suma, da 1 positivo. Y si lo pasa al otro lado, da menos 1. Ok, entonces ese menos 1, primero sumé 7 menos 6 y luego lo pasé al otro lado negativo. Finalmente, este paréntesis lo paso a dividir al otro lado.
Y con eso ya tengo la parte 2 superada. Bueno, casi superada porque el denominador, les adelanto, hay que completar cuadrados, pero no se me asusten, ya hay una formulita fácil que les expliqué cómo se completa cuadrado. Entonces, de una vez, como dicen, ganando tiempo, ganando tiempo. Yo necesito aplicarle una completación de cuadrados al denominador. Por ahí, ¿cómo se dio cuenta usted que se aplica completación de cuadrados? Bueno, muy sencillo. Es que esta expresión, s a la 2 más 2s más 5 es una cuadrática irreducible. ¿Y cómo me di cuenta que es una cuadrática irreducible? ¿Irreducible en dónde? En R. Eso es porque las soluciones son complejas. Eso le queda a ustedes, de hecho, ahorita lo vamos a ver en calculadora, de hecho, ahora que me acuerdo, la calculadora la cerré. Bueno, aquí está. Necesito mostrarle en la Calculus solo para que le quede claro, nada más. Entonces voy a abrir la Calculus, bueno, mientras se carga, voy a hacer un pequeño recordatorio aquí rápido. Recuerde que cuando el profe habla de completar cuadrados, se refiere a lo siguiente. Resulta ser que esta expresión, s a la 2 más 2s más 5, se puede escribir como la constante a por x menos h al cuadrado más k. Ok. La constante a es el que acompaña al grado 2. Vea que el grado 2, el número es 1. Entonces, el a es evidente que vale 1. ¿Ok? Para yo encontrar el h y el k, recuerde que el h y el k, para los que no se acuerdan, el vértice de una parábola es lo que se llama h, k. Eso es lo que yo llamo el vértice de la parábola, h, k. Esa h y esa k, yo sé que en superior lo hacen a mano, pero aquí no, aquí lo vamos a hacer en calculadora. ¿Cómo se hace eso en calculadora? Muy sencillo. Vamos a ingresar esta cuadrática. Vea que aquí el b vale 1 y el c vale 5. Entonces, si usted quiere completar cuadrados a esa expresión, lo voy a aplicar aquí una vez, aunque yo ya lo he hecho, pero bueno, eh, tampoco estamos, ¿cómo se llama? Corriendo mucho con el tema, pero vamos a ver, voy a darle aquí cerrar, listo. Si, bueno, ahí está un anuncio del rey, aparece ahí arriba, ¿verdad? Bueno, si elegimos aquí el modo ecuación, polinomio grado 2 e ingresamos la cuadrática, que era 1, 2, 5, lo primero que van a observar es que las soluciones son complejas. Eso es lo primero. Donde aparece el mínimo de la X es el H, o sea, menos 1, y donde aparece el mínimo de la Y es el K. Entonces ya tienen claro que, ¿cómo se llama aquí? Vamos a ver. Listo, ya estamos de vuelta. Que como el vértice es menos 1,4, entonces esta cosa en completar cuadrados queda A vale 1. Por cierto, aquí se pone más, por cierto, aquí una observación. Vea que estoy usando la variable X. En realidad no es la variable X, es la variable S. Ustedes me entienden que uno está acostumbrado a la variable X, pero en el fondo hay que usar la variable S. S más 1 al cuadrado más 4. ¿Ok? Entonces, se le pone más 1 porque el menos de acá con el menos de menos 1 termina dando esto. Entonces, esto que está aquí es lo que se llama la completación de cuadrados. Eso que estoy marcando en verde es lo que voy a copiar aquí abajo. Entonces, esto es lo mismo que decir, que YS es igual a S más un cuadrado más 4. Ok, y arriba hay un truquillo de los buenos en el sentido que, presten lo que voy a hacer. Voy a sumar un 3.
El profe se lo sacó de la manga. Pero si yo sumo un 3, tengo que restar un 3. Y coloco el -1 que llevo aquí. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué el profe está haciendo eso? ¿Sabe por qué el profe está haciendo eso? Porque, ¿qué pasa si yo agarro esto que está en rojo y le saco un factor común? Si yo aquí le saco un factor común, un 3, me queda S más 1, menos 3 menos 1 da -4, y esto lo divido entre lo que puse abajo, que es la completación de cuadrado. ¿Alguien me puede decir por qué el profe, más bien, por qué era conveniente llegar a esto? O mejor dicho, ¿cuál es la conveniencia de haber sumado y restar el 3 para llegar a este S más 1? ¿Dónde está la conveniencia? ¿A dónde está la conveniencia? ¿Alguien me puede decir cuál fue la razón de que eso hice? ¿O simplemente el profe se quiere lucir en la clase? Ok, la razón muy sencilla. Resulta ser que es conveniente porque esto de acá y esto de acá tienen la misma traslación. Ambos factores tienen la misma traslación. Tienen la misma traslación. Lo cual quiere decir que puedo aplicar el primer teorema de traslación a forma inversa. Misma traslación. ¿Por qué? Porque ahora viene el paso final, con eso se acaba el ejercicio, que es básicamente aplicar la transformada inversa al paso anterior. Que por cierto, esto me da la y minúscula, o sea, me da la solución general. Y en el caso de aquí, pues básicamente es copiar y pegar esto. Voy a copiarlo aquí, voy a copiar y pegar esto. Si copio y pego esto aquí, es lo que ocupo calcular en forma inversa. Ok, ¿cuál es la ganancia de que tenga la misma traslación? Ok, recordemos, recordemos aquí que por cierto ya veo que el espacio me está... Ok, voy a hacer lo siguiente. Voy a habilitar una página nueva. Ok, entonces, esto último que está aquí, ahí luego lo acomodo bien bonito, pero voy a dejarlo ahí como, voy a dejarlo como por aquí, ya luego ahí lo acomodo, que me calce en el renglón. Pero aquí lo que quería recordar era la forma inversa del primer teorema de traslación. Vamos, recordatorio. ¿Cuál es la forma inversa del primer teorema de traslación? Lo que hice es lo siguiente. Dice que si yo quiero calcular una transformada inversa a una función que está trasladado a un valor A, esto es lo mismo que decir E a la AT, que por cierto, ¿de dónde sale esta A? Esta A sale porque es el valor donde se indefine, perdón, donde se hace cero ese factor. Como ese factor se hace cero en A, se pone E a la AT por la transformada inversa de la función quitándole la traslación. Eso es lo que dice el primer teorema de traslación. En el momento que usted note que hay una traslación, me va a llevar a esta exponencial y me lleva a esto sin la traslación. Es decir, que claramente aquí yo puedo aplicar el primer teorema de traslación inversa, porque esto queda. Recuerde que esto se hace cero, esto se hace cero en -1, ¿verdad? -1. Entonces sería E a la menos T por -1 por la transformada inversa. Y si yo aquí le quito la traslación, simplemente me queda S y me queda S. O sea, me queda esto. 3S menos 4, S a la 2 menos 4. Y ahora, eh,
Bueno, aquí está bien, solo que me quedó como un poquillo, como muy a la. Esto está bien, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo calculo esta transformada? Se puede separar en dos fracciones. ¿Se puede separar cómo? Eh, pongo aquí paréntesis. Vamos a ver. Eh, ok, a ver. Voy a hacerlo así como paso a paso, pero ya después uno puede omitir algunos pasos. Queda 3s por s a la 2 menos 4. Por cierto, me equivoqué. Aquí es un más, aquí es un más. Menos la transformada inversa de esta fracción. Arriba queda un 4 y abajo queda s a la 2 más 4. Cierro aquí y cierro aquí. Ok, aquí es muy sencillo. Este 3 sale fuera de la transformada y la transformada inversa de s sobre s a la 2 más 4 es la función coseno. Es decir, sería e a la menos t por el 3 por el coseno de 2t, porque recuerde que el número que al cuadrado menos 4 es el 2, y en el caso de que aparece un 2, aquí hay varias formas de hacerlo. Si yo saco el 4, si yo saco el 4, va a pasar lo siguiente. Yo necesito que arriba quede un 2, y la única forma de que aquí quede un 2 arriba es que yo lo divida esto entre 2. Es una forma de hacerlo. La otra forma es separar 4 como 2 por 2. Dejo un 2 aquí y un 2 adentro, pero no importa, al final es la misma situación. S a la 2 más 4 y eso me da la función coseno. Es decir, eso me da E a la menos T. Ya esto está la respuesta definitiva. Con esto se acaba el ejercicio. Menos 2 por el seno de 2t. Esta es la respuesta al ejercicio. Que posiblemente si ustedes lo intentan hacerlo con fórmulas del segundo parcial, entonces si lo quieren corroborar con un método del segundo parcial, de hecho con la ecuación característica, tenés que multiplicar este por este. Ya lo que estoy haciendo ya es más de la cuenta. Nada más para poner la solución en una forma distinta. 3 e a la menos t por el coseno de t menos 2 y a la menos t por el seno de 2t. Y con eso se acaba el ejercicio. Entonces nada más indicar aquí que esto en el fondo es la YT. Ok, y con eso acaba el ejercicio. Entonces, no digo que el ejercicio se haga en dos pasos, pero si uno es ordenado a la hora de resolverlo, se puede, por supuesto, resolverla de manera satisfactoria. Ok, bueno, no sé si tendrán alguna duda en algún paso previo. ¿Verdad? El ejercicio, pues claramente hay que tener un poco de cuidado, pero bueno. Primer paso, aplicar la transformada en ambos lados. Aquí, segundo paso, despejar la YS. Aquí me doy cuenta que hay que completar cuadrados, completamos cuadrados. Y aquí hay un pequeño truco de sumar y restar el 3. Ese era un truquillo ahí interesante para que me quedara la misma traslación arriba y abajo. Y así poder aplicar, bueno, de hecho que me faltó decir que es el primer teorema de traslación. Aplicar la forma inversa del primer teorema de traslación, que sale la exponencial, y ya lo que queda es partir esto en dos fracciones e irlo resolviendo con transformadas básicas. ¿Ok? Entonces, permíteme justificarle que de aquí a aquí lo que se aplicó fue la inversa, la forma inversa del primer teorema de traslación. No sé si alguien tiene alguna duda con este ejemplo, o al menos la duda general. ¿Verdad? Yo sé que luego ustedes lo van a revisar con calma, algunos detalles ahí, pero en forma general, ¿cómo vimos el método? Aplicar transformada, despejar YS, completar cuadrados, hacer un pequeño acomodo, inversa, y llegamos a la solución definitiva. ¿Okay? Bueno, expliqué este ejercicio por dos razones. Primero, porque faltaba
explicarlo en clase. Y segundo, para recordar cómo es que se resuelve una ecuación diferencial. Entonces, ya ahora sí puedo, bueno, aquí, luego ahí, como este espacio ahí que queda, ya ahora sí puedo explicar este ejercicio. Este ejercicio combina dos cosas. Está combinando una ecuación diferencial y está combinando una función atroz. Perfectamente esa combinación se puede dar. Aquí la ventaja, digo yo ventaja, es que las condiciones iniciales todos valen cero. Eso hace que a la hora de evaluar la expresión se vaya reduciendo de una forma favorable. Bueno, solución. Préstenme atención para que se puedan ir tranquilos de la clase. Recuerden que con este ejercicio termino la clase. Ok, entonces vamos a terminar la clase de forma satisfactoria con este ejemplo. Lo primero, vamos a analizar qué pasa con este problema que está acá. Entonces te dicen, note que si yo aplico la fórmula aquella de Heaviside para una función atroz sería la primera función más Heaviside ¿en dónde? Heaviside en 2. Agarro perdón, aquí puse malo paréntesis. Cierro paréntesis por agarro la segunda función y le resto la primera. Claro, te puede decir, propio, ¿para qué pone T0? ¿Y para qué pone T0? Nada más para que quede claro que se aplicó un resultado previo. Pero yo sé que esto se simplifica como Heaviside multiplicada por solamente la exponencial. ¿Ok? En este caso solamente la exponencial. Ahora bien, eh, lo que vamos a hacer aquí es, ahora sí, resolver la ecuación diferencial. Para resolver, recuerda que quiero resolver esta ED. Para resolver esta ED sería Y segunda más Y prima y donde aparece la F de T, la cambio por esto. Por esa Heaviside en T menos 2 por E a la 2T. Entonces sería Heaviside por E a la 2T. Donde Y de 0 vale 0 y Y prima de 0 vale 0. Entonces ahora sí, echemos a andar el algoritmo de 3 pasos. Primer paso, aplicar transformada en ambos lados. Aplicar transformada en ambos lados. Entonces sería la transformada de la segunda derivada más la transformada de la primera derivada más la transformada de un Heaviside multiplicado por la exponencial. ¿Ok? Muy bien. La transformada de la segunda es S cuadrado YS menos S multiplicado por Y0 menos Y prima de 0. La transformada de la primera derivada sería S Y0, perdón, S Y de S menos Y0. Y ahora, en el caso de la derecha, hay que aplicar el segundo teorema de traslación. Pero como la función exponencial no está trasladado al mismo valor que la Heaviside, entonces aplicamos la segunda versión del segundo teorema de traslación, que da esto. Donde aparece la T, lo voy a reemplazar por el tema 2. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, aquí se aplicó la segunda versión, o sea, la segunda fórmula de las dos que tenemos del segundo teorema de traslación. Y ahora bien, ¿cómo calculo esta exponencial?
Bueno, esta exponencial se multiplican los exponentes, 2 por t, 2 por 2 da 4. Entonces, lo que está pasando es que usted saca un e a la 4 y queda aquí la transformada de e a la 2t. Ojo, te dice, ¿por qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok. No sé si lo quieren que lo explique más abajito, no, vamos a entender un espacio aquí. Voy a hacer aquí una pequeña aclaración aquí. Cuando usted tiene esta exponencial, usted lo que hace es multiplicar los exponentes. Bueno, sí, los exponentes arriba. 2 por t más 2 por 2, 4. Pero por una ley de potencia es lo mismo que decir e a la 2t por e a la 4. Entonces ya debe quedarle claro de dónde salió este e a la 4 y de dónde salió esta e a la 2t. Ok, entonces hay aquí nada más una pequeña burbujita para que quede claro que esto justifica una propiedad de exponencial. Bueno, ahora vea qué bonito. La y de 0 vale 0, la y prima vale 0 y la y de 0 vale 0 por las condiciones iniciales. Eso hace que relativamente me quede algo sencillito. Bueno, uno siempre tiene la fe que quede algo sencillito. Vamos a ver. S a la 2 y más s y s. Que por cierto, como está la situación, voy a mover esto un poco a la izquierda. Y ahora lo que hacemos es el segundo paso, que es básicamente despejar la y. Y la única forma de despejar la y es mediante un factor común. Porque si yo tengo esta y aquí y esta y aquí, pues tenemos un factor común. Entonces usted puede decir por factor común, tenemos esto, que y es igual, sobra un s y sobra un s cuadrado y sobra una s. Y en el lado derecho, por cierto, en el lado derecho se me olvidó calcular esta transformada. ¿Cuánto da la transformada a la exponencial? Buena pregunta. ¿Cuánto da esta transformada? Se me olvidó calcular esa transformada que tengo ahí pendiente. Bueno, si no se acuerdan, para eso estamos aquí. Pero eh, esta transformada lo que da es 1 entre s menos 2. Entonces esto quedaría e a la 4 por e a la menos 2s por 1 entre s menos 2. Y ahora, este paréntesis lo paso a dividir. Que por cierto, bueno, ya le voy a explicar qué es lo que ha pasado ahorita. Cuando yo lo paso a dividir, yo recomiendo que lo coloquen, ¿cómo se llama? A la par de la fracción que tienen aquí. O sea, lo colocan así, s menos 2. Luego ponen s cuadrado más s. Lo que pasa es que esto se puede factorizar. Este paréntesis se factoriza. De hecho, aquí lo que quiero es aplicar fracciones parciales. Esto se factoriza como s por s más 1. Ok, me estoy refiriendo, para que quede claro, me estoy refiriendo a esto de acá. Entonces, eso implica que llegamos a esto. E a la 4 por e a la menos 2s. Yo lo que estoy haciendo es preparando bien la cancha para el último paso. O sea, yo lo que quiero es dejarlo todo bien bonito y limpio para que el siguiente paso sea más fácil, que es aplicar una bendita fracción parciales. Entonces sería s menos 2 por s más 1. ¿Ok? Bueno, si uno aplicara fracciones parciales a esa fracción, vea cómo quedaría.
Yo lo que quiero es descomponer esto. S menos 2 multiplicado por S multiplicado por S más 1, ¿verdad? Esto es lo mismo que decir, eso es lo mismo que decir A dividido entre S menos 2 más B dividido entre S más C dividido entre S más 1. ¿Ok? Yo voy a hacer un trampa porque yo ya tengo la respuesta. Y si quieren, al final les explico cómo llegó a esa respuesta. Puede ser que alguien no se acuerde, pero ¿cómo se hace una suma de tres fracciones? Bueno, con el método que yo expliqué. Si alguien tiene otro método, lo puede claramente utilizar. Pero yo ya tengo la respuesta, entonces voy a aprovechar que ya tengo la respuesta para tratar de terminar el cálculo y al final me devuelvo a explicarle cómo llegué a esta respuesta. Resulta ser que entonces el paso final aquí es aplicar la transformada inversa. Cuando ustedes aplican la transformada inversa del lado izquierdo siempre llega a la YT y quiero E a la 4 y aplicarle la transformada inversa a esto que está aquí. E a la menos 2S. Y esta cosa se multiplica por lo que quedan fracciones parciales. Entonces puedo decir, pero ¿qué va a poner aquí en estos paréntesis? Voy a poner lo que las fracciones parciales me da, que es básicamente copiar y pegar esto, copiar esto, copiamos aquí esto, aquí parece que, ¿ok? Si quiere, ahorita pongo las constantes A, B, C. Como esos son números, eso no me genera ningún problema. Muy bien. ¿Qué pasa cuando ya tengo aquí esta exponencial y es una transformada inversa? Bueno, ahí se aplica el segundo teorema de traslación sentido inverso. Si yo aplico el segundo teorema de traslación sentido inverso, me sale la Heaviside en 2. Mucho cuidado, jóvenes. Este menos que está adelante, cierto, es de fórmula, pero no le corresponde al 2. Verá, pero aquí no es más 2, porque aquí es negativo. No, verá, creo que solamente contemplase el 2 para efectos de la Heaviside, no el menos 2. ¿Ok? Y eso quedaría por la transformada inversa de lo que sigue, que es esto, que era las fracciones parciales. Pero recuerde que cuando uno le aplica la forma inversa del segundo teorema de traslación, al final, lo que de esta cosa hay que trasladarlo t-2. Ahora bien, estas tres transformadas se pueden separar, ¿verdad? De hecho, no puedo poner aquí los números. Si quiere, pongamos de una los números. Los números eran un sexto acá, menos un medio acá, un tercio acá. Entonces, esto me da un sexto por la transformada inversa de esto, menos un medio por la transformada inversa de 1 sobre S, más un tercio por la transformada inversa de 1 sobre S más 1. ¿Ok? Copio lo demás. Yo sé que es medio aburrido estar copiando ese, pero bueno. Ahora, ¿cuánto es la transformada inversa de esto? Da la exponencial. Entonces sería aquí. Y es la 4 por la Heaviside de t menos 2. Entonces sería la respuesta. Ahora sí, respuesta definitiva. Bueno, casi definitiva porque me hace trasladarlo. E a la 2t menos un medio. La transformada inversa de 1 sobre S da 1. Más un tercio por E a la menos t. Y esto hay que trasladarlo t menos 2. Esto se traslada t menos 2. Entonces, ahora sí, respuesta definitiva al problema. Voy a mover un toquecito aquí.
t menos 2. La respuesta definitiva es esta. Aquí tengo pendiente explicarle cómo llegamos a esa fracción parcial. Entonces sería e a la 4 por Hibisai por un sexto. Y donde aparece la t en la exponencial lo traslado t menos 2. Y en el caso de menos un medio por 1, eso no se traslada porque lo que trasladamos es un variable t. E a la menos y trasladamos t menos 2. Esa es la respuesta del problema. Cierro aquí. Esa es la respuesta. Un poco larga, sí, pero nada que no se pueda matemáticamente obtener de forma ordenada. Esto es un menos, ¿verdad? Ok, y ahora sí, para que la solución quede realmente completa, ¿verdad? Porque mira que el se sacó las fracciones de la manga. Resulta ser que bajo el método que yo les expliqué, lo que yo acostumbro es que esto que está a la derecha hay que hacer la suma de fracciones. Lo que pasa es que es una suma triple. ¿Cómo se hace una suma triple? Bueno, aquí voy a aprovechar que los denominadores son distintos. Cuando usted quiere hacer una suma triple, lo primero que tiene que hacer es que el denominador es la multiplicación de los tres. S menos 2 por S más 1. Ponemos el A. Lo que hacemos es A lo voy a multiplicar por los otros dos denominadores distintos. O sea, el A multiplica por el S y por el S más 1. En el caso del B, va a multiplicar al primer denominador y al tercer denominador. Y en el caso del C, multiplica a los dos anteriores denominadores. ¿Ok? Luego, lo que hacemos es, como esto es una igualdad, cancelamos este con este, este con este, este con este. Al final lo que nos queda es un 1 igualado a todo este numerador que está aquí. O sea, al final llegan a esto. Llegan a que 1 es igual a todo eso que tengo aquí. Que lo voy a copiar y pegar aquí. Voy a copiar esto. Esto último es lo que voy a utilizar para empezar a darle valores para poder encontrar el A, el B y el C. Esto llamémosle 1. Entonces, usted ahora se preguntan, ¿dónde se hace 0 este factor? En 2. Entonces voy a tomar el valor 2. ¿Dónde se hace 0 este valor? En 0. ¿Y dónde se hace 0 este factor? En menos 1. Entonces ya tenemos tres valores, que son los tres valores donde se define la fracción original. En 2, en 0 y en 1. Entonces ustedes lo que hacen es ya finalmente sustituir los valores que indiqué arriba en la ecuación 1, en la ecuación 1. Por ejemplo, si S vale 2, si S vale 0 y si S vale menos 1. Ok. Si S vale 2, vea lo que pasa cuando vale 2. Esto se hace 0. Entonces, cuando S vale 2, el segundo término vale 0 y el tercer término vale 0. Entonces, solo sobrevive el primero. Como solo sobrevive el primero, agarren la S y la cambien por 2. Entonces, en el lado izquierdo vale 1. Si ustedes cambian S por 2, más 1, lo suma 1 da 3. Y 3 por 2 me da 6A. Al despejar el A da un sexto, que es la primera constante. Segundo, cuando S vale 0, el primer término todo se va a 0 porque esta cosa se vale 0. Y el último término, como aquí tiene la S, también queda 0. Solo sobrevive el término del medio.
¿Ok? Entonces, si usted sustituye a la izquierda da 1. Si usted sustituye 0 por menos 2, da menos 2. Y 0 más 1 da 1. 1 por menos 2, esto me da menos 2 veces la b. Quiere decir que la b da menos 1/2. ¿Ok? Y finalmente, eh, bueno, está bien. Lo que pasa es que no me gusta que esto quede así como tan, ahí, como un punto intermedio. Y luego, ¿qué pasa con el menos 1? El menos 1 va a dar 0 en el primer factor, en el primer término, porque esta cosa da 0. Va a dar 0 en el segundo término, porque esta cosa da 0. Y solo sobrevive en el último. Si cambias aquí menos 1, da menos 1. Menos 1 da menos 3. Y si lo multiplicas por menos 1, da aquí 1 es igual a 3c. Es decir, c es un tercio. Entonces, de esta forma se justifica el valor de A, el valor de B y el valor de C, que es lo mismo que puse acá, un sexto menos un medio y un tercio, y es lo que me llevó a responder este ejercicio. Ok, entonces de esta forma se concluye este ejercicio.